Bueno, aquí regresamos, entonces ahora sí. Bienvenida a nuestro piso, Marianela Tascente, o Maruchina para los que lo conocemos. Buenas noches, No te muchas quiero gracias. presentar yo, quiero que te presentes vos. No Bueno, solamente porque nos encanta hacer esto a nosotros, sino porque me parece que va mucho con la situación y el contexto de por qué estás invitada aquí, que vos puedas presentarte y que cada uno pueda tener como claro, por decirlo, y si no lo tenemos claro, descubrirlo, quiénes somos. Así que, ¿quién sos, Marianela Tascende? bueno, buenas noches a todos primero. Es una hermosa pregunta porque podría decirte soy psicóloga, profesora de danzas, bailarina, yogi, no sé, un montón de cosas que de hecho seguramente es lo que he respondido tantísimos años de mi vida, pero son etiquetas con las que nos vamos identificando y que engloban y condensan un montón de significados. Entonces, esas son cosas que yo hago, Bien, ¿no? Yo ejerzo la bien. psicología, bailo, eh, practico yoga, el yoga atraviesa mi vida, pero ¿quién soy? Soy un alma. Muy bien. Soy un alma en búsqueda constante de conocerse cada día más, de acercarse cada vez más a su origen, que es la luz. Entonces, eso, una buscadora, podría definirme así. Espectacular. Bien, vamos a esto, porque vos sabés que, que de paso hablamos de esto, el 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía. Nosotros decimos esto de la poética de vivir, ¿no? Como el arte de vivir. Eh, y el Día de la Poesía está instaurado en el continente europeo y nosotros sabemos que ellos lo hicieron así porque empieza el equinoccio de primavera en ese hemisferio. Resulta que aquí empieza el equinoccio de otoño. Entonces a mí me pareció muy como para hacer una reflexión de que está buenísimo porque la poesía ellos dicen es el florecer. Y a mí me parece, y esto no es casualidad, que nosotros estamos aquí en el hemisferio norte, que es un hemisferio que tal vez fue algo muy, siempre muy sufrido, siempre Las también, casualidades no existen. exactamente, muy sufrido, muy todo a la lucha, siempre todo se tiene que lograr luchando. Esto de que uno resurge y es resiliente y de que le van pasando cosas, pero igual se levanta. Tiene como esa característica este hemisferio. Entonces dije, qué bárbaro porque yo tomo la poesía también como desde ahí, como que nosotros nos toca el otoño. ¿Y qué es el otoño para mí? El deshojarse para después poder florecer. ¿Qué significa este deshojarse? Que es una metáfora, en el árbol pasa literalmente, en la Bueno, es que naturaleza. nosotros somos naturaleza. O Exactamente. sea, hay una ilusión en el ser humano de algo distinto, de que somos algo separado, y en verdad somos un todo y somos parte de la naturaleza, del universo, y justamente podemos aprender muchísimo de la naturaleza si nos detenemos a observarla un poquito más. Y justamente esto que decís del otoño, bueno, de los procesos, otoño, invierno, primavera, verano, hay tiempos para todo en los procesos de la naturaleza y por ende de nosotros también. Bueno, ella está asustada. Vamos a contarles a la gente. La que tenía ganas de venir Logramos, a hablar a la que la no radio, saben cómo pero llegó. Llegó toda empotrada y divina. voy a decirles Y, una frase. a ver. Sé lo suficientemente valiente para ser mala en algo bueno. Yo me lo Muy digo mucho, bueno, muy buena ¿no? esa. Porque cuando uno es muy autoexigente, Bien, no sos le mala. cuesta salir de sus zonas de confort, Bien, ¿no? Porque, bueno, es cómodo estar donde uno sabe manejarse. Y hacer cosas por primera vez bien. tiene ese vértigo. Lo que yo voy a hacer también es la primera vez porque me parece que da la charla, da la persona, da la situación. Lo que voy a hacer es como una dinámica con vos. Bueno, me encanta. Porque sí, va a ser una dinámica. No, esto es inédito en Radio La Posta. Inauguramos una Yo nueva acá le sección. di, esto se lo spoileé, le di como una lista de palabras, ¿no? Se las voy a leer a la gente. Identidad, quién soy, cómo pude descubrirlo, dignidad, presencia, coherencia, dominio de uno. Todas estas palabras me fueron saliendo entre el relato de Ezequiel, entre lo que venimos charlando con él, entre lo que nosotros charlamos siempre con amigas y muchas veces hablamos entre nosotras. Pero también te voy a leer
cosas que no te quise spoilear de Me este encanta. libro. Son siempre frases y a partir de eso vamos a charlar. Perfecto, me encantó. ¿Querés empezar por alguno de estas o querés que ya te lea Jodorowsky, que es tremendo Jodorowsky? Que, bueno, ya les dije que es un libro que me prestó el señor Ezequiel, ¿sí? Bueno, de todo Jodorowsky, ¿no? Este se llama La danza de la realidad, que bueno, ya, Maravilloso el título. y el libro ya te viene, ya esa curiosidad me encanta. La primera frase que te voy a leer, A ver. Marianela Tasende, es: los equilibristas muestran cuán peligrosa es la distracción. Lograr el equilibrio significa estar por completo en el presente. Wow, bueno, un montón de cosas para decir. A ver qué pasa eso, porque nosotros también hablamos mucho de presencia Sí, y de estar acá en este momento, porque la radio es presencia, como el teatro, como muchas cosas del arte. y que verdaderamente eso es lo que te ancla a la vida, Mm, ¿no? Porque lo único que tenemos, más allá de que esto suene a una frase hecha, obvio. lo único que existe es ahora, es este momento, esta charla, ¿no? El resto es producto de nuestra mente, de un recuerdo, de pensamientos, de imaginación, pero en realidad la vida es en presencia, porque está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y cuando uno logra estar en presencia, es cuando puede habitar el momento, cuando puede habitarse. Y justamente eso es lo que nos permite estar, más allá de que siempre tendamos a irnos más hacia un lado o hacia el otro, a estar en un estado de mayor equilibrio. Porque cuando uno está en presencia, está habitando su ser. Bien. Y por ahí me empiezo a poner un No, poco no, 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 profunda, no, pero pero dale, dale, porque ahí eh, vamos. uno solamente cuando se habita, cuando puede en el silencio escuchar lo que suena en su interior, esa vocecita que nos susurra Mm, suavecito, ¿no? Ese es nuestro ser, es nuestra alma, bien. indicándonos el camino. Y esa es la manera de estar en equilibrio. Que el equilibrio no es uno solo, ¿no? Es el equilibrio para quién, para cada quien. En este caso, el equilibrista dice Creo que somos que equilibristas de nuestra propia vida, bien, ¿no? bien. ¿Qué pasa con el equilibrista en la literalidad del circo? Que si se distrae, se cae. Entonces, me parece que lo de Jodorowsky es más metafórico. ¿De qué pasa con las distracciones? ¿Qué te dice eso? El equilibrista nos habla, nos enseña sobre las Bueno, me distracciones. encanta siempre recordar esto, que por ahí, no sé, mis pacientes o quienes hacen talleres conmigo o me siguen en Instagram, suelo repetir mucho esto, que donde llevamos nuestra atención, estamos dirigiendo nuestra energía. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. ¿Dónde llevamos nuestra energía? Porque eso es de lo que vamos a tener más. Entonces, cuando nos estamos distrayendo, estamos llevando nuestro foco a otro lado, es muy probable que empiecen a suceder un montón de cosas que son las que no queremos. Pero Bien, ahí es cuando tenemos que preguntarnos, o sea, ¿dónde está nuestra atención? Porque cuando uno pierde esa atención, pierde el foco, es cuando empieza a perder ese equilibrio. bien. El mundo es un distractor. El mundo está lleno de Bien, distracciones, ¿no? De hecho, eh, podríamos decir que todo lo que capta nuestros sentidos, ¿no? ok. Como que tiende a distraernos y capta más bien nuestro ego muchísimas veces. No por nada los yogis o sea, los yogis muy elevados, muy iluminados, es decir, los yogis iluminados o los muy elevados, ¿no? Que aún están encarnados en un cuerpo físico, pero que alcanzaron una evolución de su alma, de su espíritu muy elevada, empiezan a no estar tan conectados con los sentidos, ¿no? Porque los sentidos nos distraen. Y a no estar incluso, que esto es muy fuerte, no estar identificados, no es conectados, no estar identificados con las emociones. Entonces no sienten ni mucha alegría, ni mucha tristeza, porque todo eso a todos, ¿no? Nos distrae, entre comillas, que es parte del aprendizaje del ser humanos. Bien, Pero esto sí, el mundo está lleno de distracciones, por eso uno tiene que estar muy atento, conocerse en principio, ¿no? Pero saber cuál es su camino, cuál es su norte, a dónde voy, porque si no me voy a estar distrayendo todo el tiempo y cuando uno no alcanza, entre comillas, no logra metas, no puede concretar lo que quiere, materializarlo, muchísimas veces es porque es algo
que no está alineado con nuestro camino, y por más que uno le meta, puede llegar a conseguirlo, pero bueno, va a ser sí mediante el esfuerzo. Pero si no, cuando son cosas alineadas, si uno se enfoca y se esfuerza por eso, eso va a ocurrir por una cuestión energética de que estamos Bien, llevando que toda tenía nuestra que pasar. atención, estamos en nuestra atención y todo está dirigido ahí, va a suceder, pero hay que saber que en el medio van a aparecer un montón de distracciones y bueno, ahí entra siempre nuestro libre albedrío, Bien. ¿no es cierto? De elegir, siempre vamos a tener que elegir. ¿Y todas las distracciones son malas? Yo creo que como malo no, pero una O cosa sea, ¿son es, nocivas para algo? O sea, eh, no hay una distracción, digo, creo quiero que distraer. está bueno uno, si uno está consciente Ahí va. de que se distrae con Ahí algo, va. ¿no? Y lo hace parte, pero que no nos tome por sorpresa, Está bien. ¿no? Uno puede decir, bueno, sé que acá me estoy desviando un poquito porque esto está distrayendo tal vez mi atención o mi energía, o estoy repartiendo en más cosas mi energía, ¿no? El monto de energía que tenemos es uno, entonces si yo lo enfoco en uno, toda esa cantidad va a una cosa. Si lo enfoco en dos, está dividido en dos, en tres. Entonces, bueno, también uno, siendo consciente, sabe lo que puede llegar a suceder, ¿no? Bien. Como que a uno no lo toma tanto de sorpresa. Entonces, no sé si son malas las distracciones, Bien. pero está bueno uno estar consciente. ¿Cómo hago, cómo hace uno para no bandearse, para no irse para el otro lado? O sea, quiero decir, estamos en el medio, en su mejor momento. O muy distraídos o para el otro lado de que no demasiado. Me hizo ruido esto de no demasiada alegría, no demasiada tristeza, como que no me involucro, no dijiste, no me identifico, dijiste, Sí, con las con la emociones. Entonces, emoción. te lo digo porque te escuché y inmediatamente yo cuando soy feliz, chao Fede, cuando soy feliz, soy Es que a mí intensamente esa feliz. parte también no sé si decir me choca, pero me genera todavía, yo Claro, digo, bueno, un ruidiqui ahí. desde mi nivel de conciencia Mm, y desde mi grado de evolución de mi alma, bueno, todavía mi ego tiene como una gran preponderancia y no quiero no sentirme, no ser intensa, ¿no? fantástico, Y bueno, y fantástico. Pero entiendo es una que elección y es ahí. entiendo que en algún momento, ¿no? Todos vamos el alma de todos va hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, nos lleve los años y las reencarnaciones que nos lleve pulir nuestra alma hasta que llegue a su punto máximo de evolución, todos vamos a llegar ahí, ¿no? Pero bueno, cada uno también, esto es parte del camino de conciencia, aceptar Bien, hasta dónde uno hoy está pudiendo. Hoy mi ego a mí no me deja querer no identificarme con una emoción, porque me perfecto. encanta sentir mucho todo, pero entiendo que en otros momentos, en otras vidas, seguramente no va a ser en esta, bueno, es el camino al que va el alma, ¿no? Bien, 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 bien. Ah, pero lo del Ah, camino del no. medio era. Ah, sí. Entonces, Yo ¿cómo siempre les digo, hago yo para siempre no? con mis pacientes hablo que no, que primero empezar a vivir la vida no como castigándonos todo el tiempo con que nos estamos equivocando o estamos errando, ¿no? O sea, estamos aprendiendo. Entonces, desde un lugar de no ser, no tener un juicio tan crítico y tan duro con Y nosotros ser más mismos. amorosos con nosotros. Exacto. A mí de las cosas más hermosas, de las primeras que me enseñó el yoga, y cuando digo yoga no hablo solo de posturas de Sí, sí, yoga en sí. un mat, ¿no? La Sino vida. de la filosofía, de lo verdadero que es el yoga, fue a cambiar el lenguaje que yo tenía conmigo misma, a ser amorosa conmigo, a ser autocompasiva, ¿no? A entender esto que estoy aprendiendo y no desde un lugar de justificarme, ¿no? Bueno, usarlo como, como una Sí, justificación, eso es muy bueno. pero poder suavizar nuestro lenguaje interno, nuestra conversación con nosotros mismos, eso es fundamental. Y uno intenta el camino del medio todo el tiempo, pero puede suceder que uno se vaya a la banquina, ¿no? O sea, entonces, cuando te vas a la banquina, bueno, no pasa nada, que no sea esa una excusa, no, bueno, listo, ya está. Ya perdí el camino, entonces ahora, no, bueno, listo, pero yo sé cuál es el camino. No pasa nada, vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y ese es el ejercicio de la vida. Bien. Uno, tener la claridad de saber hacia dónde va. Y siento que eso es algo muy importante y que
en muy pocos lugares nos enseñan a repensarnos y a pensar, ¿no? Como, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Para qué estoy yo acá? Y no lo digo desde una pregunta Sí, filosófica, el sentido de la vida y sino, o todo. sea, ¿para qué estoy yo acá? Porque de verdad, para mí entender cuál es el objetivo de la vida, al menos a mi criterio, ordenó mi vida, ordenó mis prioridades, me dio un norte, sé para qué vine, sé Estás qué hablando de tengo, propósito ahí. exacto, qué tengo para hacer de mi vida cada día, y eso le da sentido a tu vida, y eso le da un norte. Bien, perdón, ¿eh? Adelante. Sí, seguimos con esto. Porque dice después, digamos que habló Jodorowsky, hablamos nosotras y ahora vuelve a hablar Jodorowsky. En fin, los malabaristas nos enseñan a respetar los objetos, vamos a hablar de eso, a respetar los objetos, conocerlos profundamente, ubicando el interés en ellos y no en nosotros mismos. Es la armonía en la coexistencia. Me gusta Bien, gracias. porque Do- como una doble Bien, interpretación. estamos hablando de malabaristas. Sí, sí, sí. Él si no le da pelota a sus objetos, pelota Mm. justamente, ¿no? Pero Esto al mismo lo tiempo saca de él mismo, dice. sí, ¿Qué pasa ahí? porque puede ser confuso, o sea, desde qué lado se mira. Bien, Yo siempre digo que lo que uno no tiene y no se dio a uno mismo, y cuando digo se dio, digo lo que uno no nutrió en uno mismo, no tiene cómo darlo. O sea, uno si no da lo que yo, no tiene. exacto, yo puedo dar de lo que tengo en mi ser, pero si no, no lo puedo dar. Entonces, desde ese lugar es importante nutrirse uno Bien, primero. Pero una cosa es ocuparse, entre comillas, no ocuparse de uno. El yoga siempre nos dice que primero yo, segundo yo y tercero yo. sí, Y es hermoso esto porque uno le da letra a un montón, ¿no? Como a la gente que no quiere llevar la mirada a uno mismo para revisarse, decir, ay, son unos egoístas los claro, yogis. Y exactamente. en verdad es, sí, primero yo me cuido, me doy lo que necesito, pero también me observo para ver qué es lo que yo tengo para mejorar, cómo puedo pulir más mi ser, mi alma, qué es lo que yo tengo para dar y para brindar a los otros, Bien, ¿no? Pero no quedar en el engaño del ego de estar mirándonos el ombligo, bien. sino que yo llevo mi mirada a mi interior, pero para poder volcarla después desde un lugar amoroso y enriquecedor al mundo. Porque todos tenemos, y esto lo hilvano con el Ay, iba a decir, propósito. esto va a dar propósito porque no Claro, estamos acá para nosotros mismos. exacto, todos, Somos un todos, conjunto pero de luces. absolutamente todos tenemos algo para brindar al mundo. Mm, Y esto sé que se escucha mucho y que puede parecer una frase trillada, pero es que, gente, somos únicos, somos piezas únicas e irrepetibles. Y si cada quien descubre esa lucecita única que brilla en nuestro interior y eso único que tenemos para compartir a los demás y que contribuimos con eso a los demás, uno verdaderamente cambia tu vida, porque uno vive desde otro lugar y tiene sentido y amor y sí, entusiasmo y un montón de cosas lo que uno hace. creo que también une eso de que todo esto que estás diciendo, en definitiva nos hace, creo que nosotros tenemos que entender que nosotros somos dignos de amor. Por supuesto. Entonces, pero estamos muy lastimados ahí, ¿viste? Uno, esto del merecimiento, que yo, somos dignos, voy a agregar algo, somos dignos de amor y somos dignos desde el amor también, a partir del amor y con el amor, o sea, como que ahí, ¿qué pasa con eso? Y nosotros somos amor, Ok, aunque parezca una frase romantizada, pero es que en realidad el amor, la abundancia, la paz, son atributos de nuestra alma. Y nosotros somos un alma y tenemos un cuerpo. Una frase muy hermosa de un yogi. bien, Entonces, somos amor y un montón de cosas maravillosas por naturaleza. Lo que pasa es que está la mayoría de las veces, ¿no? Nuestro trabajo justamente es esto de despertar, cuando decimos despertar, ¿no? sí, O el despertar espiritual, que se sí, escucha tanto, sí, y para que estar por ahí, consciente. exacto, y que parece a veces como, no sé, a veces un concepto armado y también como algo que no es para todos. Exacto. Y, a ver, todos somos un espíritu.
tenemos espíritu, entonces no hay manera de que no sea para uno. Y no Bien. tiene que ver con algo complejo, sino sencillamente con empezar a darle espacio a eso que suena adentro nuestro. Y desde ahí todo, ¿no? Desde ese lugar, las elecciones que uno hace, cómo uno obra para con los demás, pero bueno, hasta que no empezamos a conectar con eso y estamos, entre comillas, estoy diciendo tomados, Sí. ¿no? Como por nuestro ego, como que tiene Mm. demasiada soberanía nuestro ego Mm. en nuestra vida y tomamos las decisiones desde ahí, elegimos de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo, en todo sentido, ¿no? Conveniencia de estatus, de títulos, de dinero, de poder. Mm. Y eso muchísimas veces no está en coherencia, no está alineado con esa vocecita que nos habla despacito adentro. Bien. Entonces, desde ese lugar es donde aparece, bueno, un poco que hablaba hoy, de la oscuridad, Sí. ¿no? Dice, cuando la oscuridad es total. Eso fue como, wow. Bueno, yo creo que sí, que siempre hay algo de Bien, luz, bien, ¿no? bien, bien. Siempre hay algo de luz. Es cierto que Quizás hay, en hay momentos exacto, hay específicos en que... circunstancias y lugares que sí, por supuesto, son mucho más oscuros y densos, pero siempre hay un hilito, Mm. ¿no? De luz. Bien, 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 bien. Vamos a seguir. Nada que ver, vamos a ver qué nos depara Jodorowsky. Primero tuve que vencer las pesadillas. Está hablando de sueños acá. Sí. Mis sueños estaban poblados de amenazas, de sombras, de persecuciones, de hechos y objetos asquerosos, de ambiguas relaciones que me excitaban y al mismo tiempo me daban culpabilidad. Ahí era yo un personaje inferior a mi nivel de conciencia en el mundo real, capaz de realizar fechorías en la vigilia que en la vigilia jamás me permitiría. Acá te lo leo de nuevo, habla de la dualidad un poco. ¿Querés que lea otra vez? Dale. Mis sueños estaban poblados de amenazas, yo porque lo leí muchas veces, pobladas de amenazas, de sombras, persecuciones, de hechos y objetos asquerosos, de ambiguas relaciones, que me excitaban y al mismo tiempo me daban culpabilidad. Ahí era yo un personaje inferior a mi nivel de conciencia en el mundo real. Y era capaz de realizar fechorías que en la vigilia jamás me permitiría. Bueno, porque también en los sueños aparece, ¿no? Como mucha parte de nuestro mundo que es el que tenemos como contenidito. Reprimido. Claro, Bien, bien. desde la conciencia. Pero a mí, ¿sabes que más allá de que Aquí entiendo habla que la psicoanalista no, también. que él está hablando del momento del sueño, literalmente. Pero a mí, ¿sabes con qué se me asoció? Como una analogía con el vivir dormidos, Ah, me ¿no? gusta. O sea, yo entiendo que él está literalmente en un sueño, pero digo, cuando uno está dormido, ¿y a qué me refiero con dormido? Cuando uno es preso de sus creencias, ¿no? Cuando nosotros nunca nos cuestionamos, o sea, tenemos que saber que estamos actuando desde cosas que aprendimos que son de tal o cual manera, pero son construcciones. Bien. Y hasta que no empezamos a llevar luz y ver a eso y ver cuáles son, estamos actuando en un sinsentido verdadero de lo que es el sentido para nuestro ser. Entonces, desde ese lugar hacemos cosas que no están bien, hacemos muchas cosas que no están bien para nosotros mismos, exacto. ¿no? Que son decisiones y cosas que tienen que ver con eso, con nuestras creencias, pero no con lo que verdaderamente resuena en nuestro interior para nosotros. Entonces, muchísimos años, de hecho yo 30 y pico de años de mi vida viví dormida, ¿no? Y yo elegía, porque claro, yo siempre tuve la libertad de elegir, como estábamos hablando hoy. Claro, pero yo en verdad no estaba haciendo un uso digno para conmigo misma de Bien. esa libertad, porque yo no estaba siendo fiel a mí misma en las decisiones y ni siquiera lo sabía. Esto es lo tremendo,
¿no? Como uno hasta que empieza a despertar y a ver que hay como, che, ¿esto de verdad yo creo esto? ¿O por qué se dice esto de tal ¿O por qué cosa? digo que ¿Por esto qué es esto se así? hace así? Sí, ¿No? Hasta que uno se empieza a cuestionar y empieza a revisar que muchas de las cosas que creía creer no son propias bien. y se habilita, que esto lleva muchísimo, ¿no? Como de trabajo, porque por algo creemos lo que creemos, tiene Trabajo que y ver, coraje, ¿no? por Porque hay que... supuesto, porque uno empieza a abrir puertas que involucran también eh, fundamentalmente a las creencias familiares. Mm, Entonces, poder trabajar que, bueno, desterrar creencias con las que crecimos y aceptar que pueden ser creencias de nuestros padres o de nuestros ancestros, pero que ya no hacen sentido para nosotros y que eso no nos dé culpa, como que estamos traicionando al clan y por eso desde lo inconsciente las repetimos. Bueno, eso lleva una gran labor, pero mientras uno vive dormido sin llevar conciencia a esto, sin llevar luz a todo lo que repite, sin siquiera saber por qué, está siendo infiel a uno mismo y ni siquiera lo sabe. Cuando uno empieza a llevar luz a esas cosas, a saber, a cuestionarse, a saber si quiere tal cosa o no, yo realmente pienso o pienso esto de tal cosa o no, bueno, es el paso siguiente a uno empezar a animarse, a mm, ser fiel a eso sí. y a actuar diferente. Bueno, eso también, eso es lo que conlleva mucha valentía, tomar las decisiones que son disruptivas. Eso me lleva también a que nada es definitivo y que hoy yo decido esto porque voy por acá y mañana puedo opinar diferente, pero esto es ya en general, eh, creo que este es un camino para decir, bueno, a ver si se puede, la palmadita, viste, a la gente que nos castigamos, digo, porque yo lo hago, ¿no? Puedo pensar diferente, pero vos antes no pensabas así. No, Bueno, y no está mal, y no soy una panqueque, o qué me llevó, puedo contar o explicarme a mí misma. Esas son justificaciones. ¿Qué pasa con eso? Es decir, le tengo que explicar al otro, me tengo que explicar a mí. ¿Qué pasa con eso? Esa molestia lo que que pasa es que, claro, es ocasiona. como es un concatenado de, de cosas Buena palabra. las que llevan a esto. Bien, Y a nuestro ego le da seguridad creer que todo va a permanecer siempre igual. igualito. Porque entonces no me voy a incomodar. Yo esto ya lo conozco, Y está listo, bajo mi es así, control. lo controlo. Entonces ya la idea de impermanencia, que es lo único que existe, es la impermanencia, porque no hay absolutamente nada que permanezca igual, eso ya aterra al ego. Entonces, desde ese lugar, todo nuestro sistema de creencias empieza a actuar de manera tal de hacernos construir como una identidad, ¿no? Entre comillas, de quién soy, cómo pienso, qué cosas hago, porque todo eso a mí me da seguridad. No, esto que te decía al principio, bueno, decir soy psicóloga. Entonces, bueno, soy psicóloga, atiendo pacientes, ¿no? Como que hay ciertas cosas y eso me da una estructura, Claro, a mí eso y muchas otras etiquetas, claro que sostuvieron mi identidad. Hoy yo no quiero que las sostengan porque Claro. yo entiendo que no soy eso y por el contrario, me fascina y me entretiene de la vida que todo esté en constante movimiento. Perdón, pero vamos a leer una frase que nos dice el operador. Permiso. Lo único realmente permanente es el cambio. Exacto, 16 años, Mateo Carrizo, señores. totalmente. Qué bueno porque nos Sí, está escuchando. Bueno, sí. qué bueno. Lo único realmente permanente es Es el el cambio. cambio, exacto, exacto. Bueno, un libro que siempre ya los que me siguen conocen, pero ya se lo recomiendo a él también, A Mateo. el libro tibetano de la vida y de la muerte, y habla mucho de la impermanencia de la vida y de esto, de que estamos en constante cambio, es lo único que existe. Lo que pasa es que nos aterra esa Sí. idea. Entonces, por eso nos hicieron Y sí, porque creer si no, de no que vamos a... cambiar está ¿Dónde? mal. ¿Cómo vas a Claro, cambiar de opinión? O la que claro. cambiaste fuiste vos. Y sí, gracias a Dios cambié. Gracias a Dios cambio todo el tiempo porque me sigo repensando, porque sigo cuestionándome, porque me habilito a cambiar. Y está bien. Pero bueno, ahí volvemos a que es uno el que tiene que habilitarse a uno mismo esas cosas y desde ese lugar puede no perder con tanta facilidad el norte, porque lo perdemos a veces, un Bien. poquito. Vamos una vez, ya estamos cerrando con Dale. esto. A todo, perdón,
A todos los que no han realizado estas experiencias, puedo afirmarles que en alguna región del cerebro, si el cerebro es verdaderamente la sede del espíritu, existe una dimensión donde los difuntos que hemos amado y también aquellos que nos conciernen, pero que no conocimos y no pudimos por eso mismo amarlos, están vivos y siguen desarrollándose y tienen un inmenso placer de comunicarse con nosotros. Bueno, lo que pasa es que acá me estás diciendo para cerrar y me estás abriendo Y sí. un tema que necesitamos muchos capítulos. Acá hay pero- muchas cosas porque habla del difunto en sí, pero nosotros hablamos mucho, está muy recurrente en nuestras charlas, el tema del que el guía, ¿no? O algo que te guía, que puede ser una persona que ya Bueno, no esté en yo no presencia. yo no los quise traer a los guías Bueno, porque pero no los traes sabía siempre. si... Los guías Los siempre traigo van tiempo, con... claro, tanto a nivel de que Es como todas que vos mis vas caminando amigas, y- cuando hablo en plural, miran, empecé a hablar de mis guías. Claro, sí, siempre. Bueno, Bueno, vamos y a habla poner del en cerebro, contexto por ahí claro. a la gente. Sí, Los guías espirituales son seres iluminados, es decir, que alcanzaron, vieron que yo fui hablando un poco sobre la evolución del alma, ¿no? El alma sí, está en constante evolución hasta el objetivo es llegar a la luz, ¿no? Como llegar a volver a iluminarse, porque el alma es un destellito de luz. Entonces, los guías son seres que ya su alma, ¿no? Alcanzó ese nivel de pulido, por así decirlo, y volvieron a la luz. Su alma volvió a estar en ese estado puro. Y son los que nos ayudan, ¿no? Nos ponen como eso, nos allanan el camino para llegar a esto y para llegar a Dios, ¿no? Como si fuesen intermediarios. Entonces, ¿cómo comunicarnos con nuestros guías? Bueno, es algo largo, profundo, ¿no? sí, Como por ahí para hablar en otro contexto, sí. pero es a través justamente de nuestra intuición y Eso es lo que iba a de decir. nuestro ser. Para que esto sea, esto de que no sea es accesible para algunos y otros no, No, entonces yo tengo, no. E incluso para respetar las creencias y totalmente. todo, vos estás diciendo que, bueno, vos ya los tenés identificados, sabes quiénes son, tienen el nombre, tienen el colorcito, todo. Pero hay gente que puede decir, entonces, que yo, tal vez la intuición o a veces nos encontramos alguna cosita y decimos, ay, justo me encontré esto, uy, estaba pensando en tal y voló una mariposa, cosas que nos Exacto, pueden pasar las cotidianamente, señales, ¿no? totalmente, las Señales. señales nos muestran en el plano material esa existencia de lo sutil, Bien, bien, ¿no? O lo sea, sutil me gusta. cómo lo sutil se manifiesta en el plano material. Bien, Entonces esto, a veces uno empieza a identificar números que se repiten, plumas. A mí al principio lo primero que se me empezó a aparecer eran plumas, muchas plumas. Y entonces empecé a pensar, pero ¿qué está pasando? ¿En qué momentos es? Entonces era siempre cuando yo estaba pensando en algo o estaba por tomar alguna decisión. Entonces empecé de a poquito a darme cuenta muchísimo antes de saber que existían mis guías espirituales, de saber quiénes eran, o sea, muchos años antes, sí empecé a sentir que había algo más que yo en ese momento llamaba, decía el universo. mm, Por eso esto es válido con lo que cada quien conecte, ¿no? conecte y Pero quiera, porque saber que estamos sostenidos por algo algo, sí, superior, sí, ¿no? Y en yo decía, fin. bueno, que el universo te responde. Sí, 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 Hoy sí. para mí es Dios, Claro, ¿no? exacto. Pero bueno, es después de un largo Y ese recorrido. camino, porque nos conocemos y Dios formó parte de una parte de tu historia que no después una negación ahí, porque también fue Bueno, que es algo lo que como nos ha sucedido a muchos porque impuesto, queda Dios directamente vinculado, relacionado asociado con con la una experiencia. institución y con una Exacto. institución que es la iglesia, que Sí. no No, 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 es no. una crítica, pero es una institución y Sí. Dios no No es una es una institución. institución. No, 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 Por está eso clarísimo. cada religión tienen, ¿no? Como Dios es aparte. Sí, 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 No sí, tiene sí. que ver con la institución. Pero bueno, a muchísimas personas, como me pasó a mí, eh, el hecho de no, de tal vez disentir, en Sí, mi caso, por notar las incoherencias que sí. había en una institución, ¿no? Que me decía que el amor por sobre todo y después había actitudes que no tenían que ver con el amor. Yo era un adolescente y dije esto, o sea, Sí. incoherencia No total, quiero aunque ni esto. siquiera supiese de No. lo que era una incoherencia, me hizo alejar de Dios. Bien. Pero cuando uno abre su corazón, esa distancia de años se acorta y desaparece de una manera muy breve. Bien.
perdón Sí. que te estoy coartando, yo sé No, que no, esto da que para podemos mucha hablar, sí, tela, hasta mucha el, tela. hasta el medio, ¿Qué hasta el pasa mediodía de mañana. o qué sentís o qué querés decir con esto del cerebro? Ay, no me sale la palabra hoy. Cerebro Mm. como la sede del espíritu. ¿Qué te pasa con esa frase? ¿Lo crees así? ¿Qué pasa Con con cerebro y cerebro, espíritu? yo creo que o sea, el espíritu no está alojado en el cerebro como tal. En mi caso, yo al cerebro lo asocio más con la parte del pensamiento, ¿no? Y si bien el pensamiento es una parte nuestra, pero nuestro ser es algo mucho más Integral, inmenso, sí. ¿no? Eh, Se dice que Dios, porque todos, ¿no? Tenemos una partecita de Dios, habita en nuestra columna vertebral. Mm, O sea, en nuestra columna, que es, bueno, tal vez algunos hayan escuchado hablar de chakras, ¿no? sí, Donde son centros energéticos. Dios habita en nuestra columna, por eso también desde el yoga es tan importante la postura, estar sentados estar siempre rectos, erguido. porque permite que fluya. Mm, Si tuviese que hablar de un lugar donde resida nuestro ser, y bueno, podría decirte que es en la columna vertebral, bien. pero no lo ubicaría en el cerebro. Pienso Fíjate que que él lo puede estar diciendo pensando en la intuición y en el tercer ojo, ¿no? y en el basamento, porque vos fíjate que cuando uno habla de una cosa, por ejemplo, esta persona es la columna vertebral de esta institución, esta persona es o sea, es lo que lo Sostiene. mantiene y exacto, y lo que lo sostiene Mm, parado, erguido, por decirlo. exacto. Entonces, tiene sentido, Sí, tiene yo sentido. creo que él lo dice tal vez no desde este lenguaje, pero todo en un punto es, ¿no? Como que confluye en un lugar Sí, desde el sexto chakra, que es nuestro tercer tercer ojo, o sea, en ojo, el el entrecejo. azul. Exacto, que ahí eh, es donde está nuestra intuición, y nuestra intuición es la que nos permite esa comunicación que todos podemos tener con lo superior, con Bien, nuestros guías, con Dios, con la energía, ¿no? bien. Siento que tal vez él lo pudo haber pensado Está haciendo bien, con mucho sentido, suposiciones, que tiene no hay mucho. que No, hacerlas, no, 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 no. ya lo Pero tiene sabemos. sentido. Bueno, querida, para cerrar, ¿vos querés decir algo? ¿Querés dar un mensaje? ¿Algo? No sé. ¿Qué te dicen tus guías? Ay, No, no, yo ya yo la conozco muchísimo a esta chica. Te dije, la voy a zarandear, la voy a la sorprender y la voy a dejar tiquitaca, ser. tiquitaca. Sí. A ver, ¿qué querés decir? ¿O qué me querés decir a mí? O no sé, algo que te vibre, que quieras decir, que tenga que ver con esto o no. Y yo lo que les diría es algo que les digo siempre, y que puede sonar una frase súper hecha, pero que escuchen a su corazón, que si algo de todo o alguito de lo que escucharon les resonó para bien, entre comillas, o incluso, y más aún, les Incómodo. resultó como, ¿qué pavadas está diciendo? Me la rebanco que piensen que son Bueno, pavadas, porque yo sí, también lo bueno. pensé, pero lleven la atención ahí, porque eso es el ego súper cómodo en nuestro sillón, que no quiere justamente que nos movamos y que salgamos de ahí. Vivir una vida alineada con nuestro corazón, y no desde un lado romántico, Sí, ¿no? sí, sí. Sino verdaderamente con lo que le da sentido a nuestra vida, cambia totalmente nuestros días. Entonces, si hay algo que yo no me voy a cansar hasta el último de mis días en la tierra de transmitir a las personas, es que se animen a seguir eso que saben que tienen que hacer, porque todos sabemos. Más allá de que estemos embarullados ¿no? en la vorágine del día a día y de lo que hay que ser, lo que hay que tener, lo que hay que hacer, ¿no? Pero hay algo que adentro nos dice si es de esa manera o no. Mm. Cuando uno está alineado con uno, cuando está en paz con su corazón, pase lo que pase en el afuera, uno puede sentirse, aún así con situaciones feas y duras, en paz con uno mismo. Bien. Si uno se está sintiendo con ansiedad, con incomodidad, siempre nos falta algo, siempre estoy buscando otra Insatisfacción. cosa, porque lo que buscamos lo buscamos afuera y está dentro. Bien, bien. Entonces, que se animen a empezar una búsqueda por donde les resuene, sigan a su intuición, y no existe la persona que no tenga intuición. Mm.
existe la persona que no Se quiere abra escuchar a su intuición. intuición o hacerle caso a su intuición. Pero todos en el fondo, si nos animamos a sincerarnos con nosotros mismos, sabemos. Siempre sabemos. Y les puedo asegurar que no se van a arrepentir jamás si toman las decisiones desde su corazón. Bien. Nunca se van a arrepentir. Esa es, pero como... Mi regalito. Sí, y ¿Sí? el impulso a todos los que estén escuchando, que se animen a ir por lo que quieran. Nunca es tarde, nunca ya pasó el tren. Eso es mentira, esas son creencias, que es lo que hablábamos hoy. Todo el tiempo estamos cambiando, anímense a cambiar. O sea, la vida es corta, anímense a jugar, ¿no? Jugar, Desde un lugar coherente con uno y desde un lugar Sí, sano por para con supuesto. los demás, pero nada es tan grave, porque nada es definitivo. Totalmente. Bueno, amiga, gracias. Muchas es un placer. muchas gracias Y a ustedes por el espacio. Esto abre para un montón de cosas. Ahora fuera del aire te voy a decir que es un cachito. Me encanta. Seguimos acá hasta las 12 no, fuera sí, del aire. claro, pero porque esto se relaciona con todos los temas, Y la sí. verdad. Nosotros vamos a poner un temita, vamos a llamar al señor, al profesor Nicolás Sanz, que nos va a hablar un poquito de lo que se viene el fin de semana en Muta, que seguramente algunos ya sabrán, pero bueno, para entrarlo, le damos la despedida a nuestra querida amiga. Maru, muchas gracias. Muchísimas amiga. gracias a ustedes, un placer estar acá. Y Me te han, esperamos. me han cumplido un sueño. sueño, de estar y será- imagínense, me dan un micrófono para hablar La de lo que próxima- amo. La Chicos. próxima será con Ezequiel, que también tiene ganas de hacer un intercambio con vos, que está buenísimo y me parece que es Encantadísima. riquísimo para todos. Y el que tiene que escuchar, el que tiene oídos para oír, que oiga. oiga.